La corrupción es un fenómeno que amenaza la integridad de los mercados, socava la competencia justa, distorsiona la asignación de recursos, destruye la confianza pública y debilita el Estado de Derecho. Dado que es un fenómeno global, el combate a la corrupción se ha posicionado como uno de los principales temas de la agenda internacional. Por ello, a lo largo de los últimos años, algunos organismos internacionales han promovido la creación de diferentes CIAC. Las CIAC son acuerdos en los que se reconoce a la corrupción como un fenómeno internacional de consecuencias globales altamente negativas y se expresa la necesidad de adoptar un compromiso político compartido para erradicarla. Por lo tanto, las convenciones son instrumentos vinculantes que generan responsabilidad internacional mediante el establecimiento de un marco de normas y estándares que promueven acciones tanto a nivel nacional como de cooperación internacional. Estos acuerdos multilaterales o tratados entre los estados buscan prevenir o combatir los actos de corrupción y sus propósitos primordiales son dos: ofrecer un documento normativo a manera de instrumento jurídico que ponga de manifiesto lo que la comunidad internacional establece en materia de corrupción y recomendar a los estados líneas estratégicas para combatir a la corrupción. La Secretaría de la Función Pública ha llevado diversas acciones para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción. Esto implicó coordinar los esfuerzos conjuntos entre diversas dependencias gubernamentales e instituciones públicas y privadas, así como la elaboración de reformas e iniciativas de ley que fortalezcan el marco normativo jurídico en esta materia. Hoy en día existen diversos instrumentos jurídicos, tanto regionales como globales, destinados a orientar el proceso, diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y estrategias nacionales de prevención y combate a la corrupción. México ha suscrito y ratificado 3 de estos tratados internacionales. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, y ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 1996. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, firmada el 17 de diciembre de 1997 y ratificada por el Senado de la República el 22 de abril de 1999. Y finalmente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o Convención Mérida, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la República el 29 de abril del 2004. De manera general, las 3 convenciones son instrumentos de política pública que apoyan los esfuerzos de los gobiernos nacionales y sus autoridades para identificar prácticas exitosas en materia de prevención y combate a la corrupción, impulsar los cambios legislativos con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los ordenamientos internacionales, coordinar e instrumentar prácticas de anticorrupción y monitorear y evaluar el desempeño de los estados en esta materia. Los tratados internacionales celebrados por el Gobierno de México tienen efectos vinculantes para todo el Estado mexicano y deben aplicarse por los 3 poderes y en todos los niveles de gobierno. Lo anterior se desprende del contenido del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se precisa que todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Las autoridades del país deben de cumplir con las obligaciones adquiridas con motivo de los tratados a los que México se ha adherido. Para lograr ese objetivo, el gobierno federal tiene la obligación de sugerir acciones o medios y buscar la colaboración de los estados. De igual manera, las normas del derecho internacional relativas a la celebración de tratados contemplan que los países que participen en este tipo de instrumentos deberán cumplir de buena fe las obligaciones adquiridas, por lo que cualquier acto contrario a un deber internacional genera una responsabilidad y, en consecuente, deber de reparación. Desde el ámbito internacional, México se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las convenciones de anticorrupción, lo que ha permitido fortalecer la cooperación internacional en el combate a la corrupción. Es por ello que ha firmado y ratificado 3 importantes convenciones internacionales:
la Convención Interamericana contra la Corrupción de las Organizaciones de los Estados Americanos, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El cumplimiento de estos compromisos internacionales desde los sectores público y privado contribuye al desarrollo de una cultura democrática y a la construcción de una sociedad justa. Por ello, la Secretaría de la Función Pública ha trabajado de manera conjunta con otras instituciones en la colaboración y coordinación de las acciones que permiten establecer un marco normativo justo y acorde al combate contra la corrupción. Algunos de los logros más importantes en el marco de las convenciones fue la emisión del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y el manual administrativo de aplicación general en la misma materia, hoy abrogada y sustituido por el acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno y con la entrada en vigor de las siguientes disposiciones normativas: la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Tribunal de Justicia Administrativa, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reformas al Código Penal y con la emisión de la Ley de la Fiscalía General de la República, las cuales responden a varias de las recomendaciones de la Convención para combatir el cohecho de los servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Dichas disposiciones establecen las sanciones que deben imponerse a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera por posibles infracciones que incurren con motivo de su participación en contrataciones públicas de carácter federal. Además, prevé sanciones para personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen en actos de corrupción. Sin duda, aún faltan muchas acciones por hacer. Sin embargo, a nivel internacional, México es reconocido por su grado de cumplimiento frente a las convenciones anticorrupción. Asimismo, es uno de los pocos países de América Latina que ha ratificado las 3 convenciones, lo que subraya nuestro compromiso en la materia, participando en los procesos de evaluación y en los mecanismos de seguimiento de las convenciones. Finalmente, es importante reiterar que las convenciones sirven para facilitar el abordaje y tratamiento del problema de la corrupción y sus consecuencias en un nivel transnacional, dado que el problema trasciende fronteras y excede a los estados nacionales. Es por ello que mediante estos instrumentos se fomenta la cooperación internacional entre los estados firmantes, se homogeneizan las normativas y políticas en pos de la prevención, persecución y sanción de la corrupción. Se promueve el intercambio de información entre los estados parte en torno a este flagelo que implica la corrupción y se obliga a los estados parte a tener un marco normativo acorde a lo establecido en el ámbito internacional. Por ello, será necesario continuar trabajando conjuntamente tanto en el sector público como en el privado, así como en la sociedad en general. Como resultado de lo anterior, nace el Programa de Anticorrupción para América Latina, el cual fue elaborado por 5 países latinoamericanos que forman parte de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales de la OCDE, el cual establece un puente entre la OCDE y otros países y organizaciones de la región que contribuyen a alcanzar los objetivos del programa. El Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina es una plataforma de diálogo sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros entre las partes en las convenciones de la OCDE, la OEA y las Naciones Unidas. Participan representantes de una amplia gama de ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de América Latina. El programa brinda la ocasión de compartir con países latinoamericanos las mejores prácticas surgidas en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Cohecho y, a su vez, la experiencia de los países latinoamericanos enriquece el debate sobre las políticas de la OCDE. El programa también tiene como objetivo desarrollar el diálogo y la colaboración con el mundo empresarial, ya que la labor
sobre las cuestiones jurídicas vinculadas a la aplicación de la Convención viene a complementar las actividades centradas en la prevención de la corrupción en las transacciones internacionales y la adopción de mecanismos de prevención interna en las empresas. La Anticorrupción de la OCDE para América Latina celebra reuniones periódicas organizadas por los países de América Latina que son partes en la Convención de la OCDE, en donde encontramos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, con el apoyo de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las actividades desplegadas combinan grandes actos de concienciación, talleres técnicos y cuentan con la asistencia de expertos de la Secretaría de la OCDE y de los miembros del Grupo de Trabajo sobre el Cohecho. México ha tomado muy en serio los acuerdos y compromisos adoptados en estos acuerdos internacionales. Es por ello que se promulgó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción el 18 de julio de 2016, despejándose así el camino para uno de los pilares claves en la agenda para atacar el problema de la corrupción, dando un gran paso adelante en el combate a este problema social en México. La ley llevó a buen término una reforma constitucional que materializó al Sistema Nacional Anticorrupción como la norma suprema del país y señaló una postura decididamente más fuerte respecto a un problema que ha plagado al país durante demasiado tiempo. La aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, reforzada por una serie de leyes complementarias y políticas secundarias, no podría haber llegado en mejor momento. Los ciudadanos mexicanos han rechazado rotundamente lo que consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor. En efecto, escándalos recientes y acusaciones contra eminentes personalidades de la política mexicana han elevado el tono de los llamados al cambio. En una encuesta de Gallup de 2015, se estima que más del 70% de los ciudadanos opinó que la corrupción es un mal generalizado en el gobierno. El desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez, contagiado el desempeño económico. El reconocido informe anual de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad estima que el 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción. Otros informes ubican pérdidas en un 9% del PIB. En consecuencia, la Secretaría de la Función Pública ha establecido en los lineamientos generales para la formulación de los programas anuales de trabajo de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del Estado 2019, que con base en las reformas en materia anticorrupción impulsada por el Ejecutivo Federal, otorgó a la Secretaría de la Función Pública como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción la responsabilidad de atender una de las demandas ciudadanas más significativas, consistente en lograr que el ejercicio de las atribuciones que corresponden al gobierno federal se realicen en estricto apego a la legalidad a través de políticas públicas dirigidas a la prevención y el combate a la corrupción. En los últimos años la Secretaría de la Función Pública ha orientado sus acciones para consolidar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, conformar instituciones que funcionen con eficacia, eficiencia y calidad en la consecución de los objetivos y metas en beneficio de la sociedad, así como a fortalecer la gestión de los recursos humanos basada en los principios de integridad, respeto irrestricto a los derechos humanos, la legalidad, la igualdad y equidad de género, los cuales son condiciones necesarias para recuperar la confianza en las instituciones públicas. Para esto, la Secretaría de la Función Pública deberá vigilar que las y los servidores públicos de la Federación se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sancionar a quienes incurran en faltas administrativas no graves, promoviendo el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, así como las disposiciones legales en diversas materias, dirigiendo y determinando la política de compras públicas de la Federación, coordinando y realizando auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordinando procesos de desarrollo administrativo, definiendo la política del gobierno digital,
operar los servicios profesional de carrera y coordinar la evaluación de la labor de los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Fiscalía General, así como de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado y en lo aplicable dentro del ámbito de sus atribuciones. Por lo anterior, ha instruido a los órganos internos de control que deberán observar lo señalado en el título tercero del acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno relativo a la metodología de administración de riesgos, considerando que deben de identificar, analizar y evaluar los riesgos inherentes o asociados a los procesos de la institución pública y por ende a los objetivos institucionales mediante el análisis exhaustivo y a una profunda reflexión de la información recabada durante la investigación previa y en los distintos factores que pueden provocarlos, pues de ello dependerá que la identificación de los riesgos potenciales a los que se enfrentan las instituciones públicas en la consecución de sus objetivos serán sobre los cuales se orienten las estrategias de estos órganos internos que permitirán mitigarlos, asegurando el logro de las metas y objetivos de cada una de las instituciones de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía, en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Debilidades, conclusiones y propuestas. Como resultado de lo antes expuesto, se puede identificar que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con muchas instituciones nacionales e internacionales, ha realizado diversas acciones para abatir el problema de la corrupción. Sin embargo, se considera que si bien es cierto todas ellas pretenden erradicar el gran problema de la corrupción, también lo es que las personas encargadas de implementar tales estrategias hoy en día, en su mayoría, no cuentan con las habilidades, conocimientos y lenguaje homologado que les permita comprender y desarrollar efectivamente estas políticas emanadas del gobierno federal. Para lograr este cometido, se propone estandarizar la manera en que estos servidores públicos responsables de ejecutar los procesos gubernamentales y los encargados de supervisar y fiscalizar la correcta operación de los procesos conozcan e interpreten de la manera más adecuada las normas que permiten prevenir y erradicar la corrupción en México a través de una certificación que acredite que cada uno de estos responsables cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para este cometido. Propuestas. Desarrollar y o actualizar el estándar de competencias laborales S0176. Implementación del acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno en la Administración Pública Federal, con la finalidad de evaluar y certificar la competencia de las personas en cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con las que debe contar el servidor público para ejecutar las actividades laborales con un alto nivel de desempeño en materia de control y prevención de actos de corrupción. 2. Certificar en el citado estándar a las unidades de la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control encargados de supervisar y fiscalizar a las dependencias y entidades. Y por último, certificar en el citado estándar a los coordinadores de control interno, a los enlaces del sistema de control interno, a los enlaces de administración de riesgos y a los enlaces del COCODI. El tiempo estimado para contar con este estándar es de 60 días. El tiempo de preparación para acreditar el estándar de competencias se estima en 60 horas y el tiempo estimado de evaluación para certificarse en el estándar es de 4 horas. La corrupción es un fenómeno que amenaza la integridad de los mercados.